Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. El ejemplo de Leonardo da Vinci. En este vídeo comentaré algunos aspectos de la contribución de Leonardo da Vinci al mundo y también lo compararé en la parte final del vídeo con, diríamos, las aportaciones de su otro gran rival artístico, que era Miguel Ángel Buonarroti. Realmente es indudable que Leonardo fue un modelo de genialidad y curiosidad inabarcable, infinita. Realmente su vida transcurre a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, ya que nació en 1452, cerca de Florencia, y murió en 1521. Es, en consecuencia, una figura que encarna perfectamente el espíritu del Renacimiento italiano, el hombre del Renacimiento clásico, podríamos decir. Diríamos el hombre de una curiosidad inagotable, un polímata también, y además hay que decir que su vida y obra son el testimonio de una curiosidad insaciable y un talento que superó y trascendió las fronteras del arte de su tiempo y se adentró también en su propio tiempo en los dominios de la ciencia y la tecnología, anticipándose a lo que sucede en la actualidad. Por ejemplo, desarrolló diferentes inventos como, por ejemplo, tanques de guerra, como puentes móviles y otros muchos artilugios, aparatos voladores. También hizo pues, muchísimos dibujos, unos 100.000 en su vida, y bocetos. También se dedicó a observar los cadáveres de animales y de personas y a hacer disecciones de los mismos, y luego esas disecciones eran reflejadas en muchísimos dibujos y bocetos y apuntes. Él también pues, anotaba muchísimas cosas que se le ocurrían, hacía incluso lista de tareas. De hecho, se conserva una lista de 10 tareas sobre el año 1504, donde decía en el día lo que tenía que hacer, pues entrevistarse con tal persona, hacer tal otra cosa. En definitiva, 10 tareas en ese mismo día del año 1504. Por otra parte, pues está claro que fue un artista y científico de primer nivel. No solo fue un pintor extraordinario, excepcional, sino que pues también dejó grandes obras maestras como La Gioconda y La Última Cena y otras muchas. Bueno, realmente pues pintó sobre unos 24 cuadros, porque a veces tardaba mucho en pintarlos, porque era muy perfeccionista, era muy meticuloso, pero pues su actividad como creador fue inmensa, porque, como ya dije anteriormente, pues dejó 100.000 dibujos, que es muchísimo, y también además pues estaba constantemente desarrollando ideas, perfeccionando inventos, creando nuevos inventos. En definitiva, tenía una actividad prodigiosa, incluso tenía un sistema para dormir que despertaba, dormía cada cierto periodo de tiempo, luego volvía a despertarse, para así tener más productividad. Además, es incuestionable que fue también un científico adelantado al mundo de su tiempo, porque él soñaba con otro mundo en el que hubiera máquinas voladoras, en que hubiera artilugios como por ejemplo automóvil, la bicicleta, etcétera, y eso ya lo fue desarrollando en sus inventos también. En definitiva, se puede afirmar que era un innovador y visionario como inventor. De hecho, es evidente que sus diseños de máquinas voladoras, tanques de guerra, puentes móviles, bicicletas, coches, etcétera, son prueba de su capacidad de soñar con un futuro más allá de las limitaciones de su presente, que eran bastantes, que eran muy considerables. De hecho, pues inventó una especie de ametralladora que consideraba que podía ser muy útil para las guerras de su tiempo. Estamos hablando sobre todo de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, donde había muchos enfrentamientos armados entre las ciudades italianas y también en otros países de Europa. En definitiva, ante esa situación, pues él consideraba que podía aportar sus conocimientos, sus inventos a los grandes de su tiempo, a duques, etcétera, y bueno, pues eso también le interesaba. Por tanto, la gama de sus intereses era amplísima. Además, hay que destacar que Leonardo sobre todo buscaba la belleza y el conocimiento, y esto se deja ver en sus pinturas, en sus cuadros, en sus numerosos bocetos de la naturaleza o dibujos, en sus bocetos también dibujos detallados, muy detallados en muchos casos, de distintas partes de la anatomía de los animales, de la anatomía humana, y eso pues se sabe que lo hacía porque, diríamos, hay documentación al respecto.
se conservan pues sus escritos, sus apuntes, sus diarios, etc. Y de hecho, actualmente en la medicina se utilizan algunos de los dibujos que hizo sobre músculos, sobre huesos, etc. y órganos el propio Leonardo da Vinci, aunque, bueno, realmente luego progresó muchísimo más la anatomía, sobre todo a partir de los siglos XIX y XX, como es lógico, pero diríamos sus dibujos de partes del cuerpo humano siguen siendo muy apreciables todavía, y no digamos ya los diseños de ingeniería. En definitiva, él lo que buscaba, Leonardo, era la comprensión del mundo que le rodeaba. En ese sentido, podemos decir que dejó un legado imperecedero, que es inmenso, porque se interesaba absolutamente por todo, por la proporción, por el esfumato, en cuanto a la pintura, por el claroscuro, las sombras, etc. Y buscaba incrementar su ingenio también a través de lecturas, de observaciones. Era un gran observador también de las personas, también a nivel psicológico y a nivel emocional. Y podemos decir que Leonardo da Vinci también era un ejemplo de una pasión por el aprendizaje. No solamente el aprendizaje de la teoría, de las matemáticas, la geometría, etcétera, que también, o de la filosofía, sino también de pasión por el aprendizaje de las ciencias naturales y de cualquier campo de conocimiento, porque él era un hombre interdisciplinario, o sea, tenía un interés por todos los conocimientos. En definitiva, lo que nos enseña la vida de Leonardo da Vinci, que es aplicable al siglo XXI, es que pues debemos, si queremos destacar, aplicar esa curiosidad por todo a través de una dedicación, porque la curiosidad y la dedicación son las verdaderas llaves para alcanzar la excelencia en cualquier campo del saber humano. Y él era un ejemplo de eso. Se dedicaba en cuerpo y alma a sus inventos, a sus pinturas, a sus investigaciones, a veces quitándole tiempo al sueño, etc. Y realmente todo eso le convirtió, junto a su gran talento, un talento que por supuesto era excepcional, le convirtieron en uno de los hombres más sabios de su época y en un ejemplo para todos. De hecho, podemos decir que Leonardo era un polímata del Renacimiento y fue uno de los más destacados de la historia. Polímata significa que se dedicaba a varias disciplinas y lo hizo con grandes resultados, con excelencia. Fue además también pues, un representante típico del Renacimiento, un icono del Renacimiento, se podría decir sin ninguna duda, y eso también pues hay que señalarlo. Además, Leonardo encarnó el ideal del hombre del Renacimiento, aquel que busca el conocimiento en todas sus formas. Se interesaba también por el lenguaje, por supuesto por la geometría, las proporciones, las matemáticas, en definitiva por la mejor forma de pintar, las mejores técnicas, por ejemplo, para hacer pinturas murales, y todo eso, junto a una gran capacidad de observación, hizo que fuera avanzando en sus inventos, en sus desarrollos, en su pintura, en sus esculturas también, que las hizo. Y eso sí, también hay que señalar que a veces tuvo errores o tuvo equivocaciones, o muchos o algunos de sus proyectos fracasaron, como pueden fracasar a cualquiera, pero él no se rendía y seguía luchando, esforzándose al máximo, apuntando a las ideas que se le ocurrían para luego desarrollarlas. En ese sentido, diríamos que es un ejemplo también. Y además, con sus obras, con su producción, con sus creaciones, Leonardo pone de manifiesto la importancia de las innovaciones, de la interdisciplinaridad, porque de esa manera diríamos que hay una mejora continua de las formas de vida humanas. Al final, él era una persona muy sutil, muy ingeniosa, y eso se manifestaba en todo lo que realizaba. De hecho, se puede decir, sin duda, que la verdadera genialidad, el verdadero talento, se podría decir también, surge de la combinación de una mente curiosa y de la valentía para explorar lo desconocido. Él no le tenía miedo a nada. Y cuando hacía disecciones de animales o de personas, de cadáveres, lógicamente, porque no hacía vivisecciones, realmente a veces donde lo hacía, que era una especie de sótano o similar, pues según dicen las fuentes documentales,
pues había unos olores nauseabundos y él los resistía y estaba ahí pues horas y horas dibujando después de la disección las partes de los nervios, de los músculos, de los huesos, de los órganos, etcétera, etcétera. Y eso luego pues ahí estaba presente en sus cuadernos, en sus escritos, etcétera. Y eso pues fue un legado también muy importante, pero además servía para los propios médicos de la época, para conocer quizás mejor las funciones de los órganos o por lo menos mejorar el conocimiento de cómo eran los nervios, cómo eran los músculos, qué funciones tenían, etcétera. Todo eso era un material importantísimo a nivel médico y él lo desarrolló también. Por otra parte, es evidente que tanto Miguel Ángel, el gran pintor del Renacimiento, también que vivían en Florencia junto con Leonardo, porque ambos se cruzaban por las calles de Florencia y pues conversaban, no se llevaban bien especialmente, pero no se llevaban especialmente bien, podríamos decir, pero realmente ambos, tanto Leonardo como Miguel Ángel, fueron genios multidisciplinarios, innovaron en sus respectivos campos, Leonardo especialmente con sus detallados estudios anatómicos y diseños de máquinas, y Miguel Ángel especialmente con su expresiva forma de realizar esculturas y con su arquitectura. Diríamos que los dos dejaron un legado duradero. Leonardo es conocido sobre todo por su meticulosidad y por su técnica del esfumato, y Miguel Ángel pues destacó sobre todo en la escultura, aunque fue un gran pintor también, y en su escultura reflejaba la poderosa musculatura de sus figuras, no en todas, pero sobre todo en la vida de Miguel Ángel y en otras, en el Moisés, etc. Realmente hay que decir también que, por supuesto, la Capilla Sixtina fue pintada por Miguel Ángel de una manera maravillosa, durante unos 5 años aproximadamente, en unas posturas realmente tremendamente difíciles, y así todo, pues él lo consiguió, y por supuesto realizó otras pinturas también importantes, pero donde más destacaba, podríamos decir, quizás es en la escultura, y era lo que mejor hacía probablemente, por supuesto diciendo que era un gran pintor también, pero él estaba más inclinado a la escultura quizás que a la pintura, a diferencia de Leonardo, que era al revés, más bien. Por otra parte, Leonardo era conocido por su elegancia y sutileza, siendo un cortesano admirado, en contraste con Miguel Ángel, quien era visto como un misántropo tosco e impulsivo. Tenían caracteres bastante opuestos, muy contradictorios. Aunque ambos eran pintores y escultores, Miguel Ángel tenía, como ya dije antes y vuelvo a insistir, una preferencia por la escultura, mientras que Leonardo se inclinaba más hacia los inventos y estudios científicos y, en cierto modo, también a la pintura. En cualquier caso, es evidente que la rivalidad entre ambos artistas está bien documentada, pero eso no es algo negativo. Simplemente significaba que los dos se esforzaban por conseguir obras maestras y lo consiguieron en muchas ocasiones, realizaron muchas obras maestras porque eran muy meticulosos, y aunque Miguel Ángel fuera humilde, por ejemplo dijo que en el caso del David, que tardó más o menos unos 5 años en terminar la escultura, dijo que solo había quitado lo que sobraba al bloque de mármol que esculpió. Eso es un reflejo de su gran modestia, pero él pues había aprendido en algunos talleres de escultura en Florencia la técnica de cómo esculpir mejor, y luego, como tenía mucho talento para la escultura, pues ahí quedan sus obras escultóricas que permanecen para siempre. En ese sentido, ellos deseaban superarse mutuamente, tanto Leonardo como Miguel Ángel, y esta competencia, aunque a veces se mostraba tensa porque a veces discutían o no estaban de acuerdo, etc., también sirvió para impulsar a cada uno hacia la grandeza en su arte, aunque yo creo que hubieran sido grandes aunque hubieran vivido separados o en distintas ciudades si no se hubieran conocido, ni hubieran hablado nunca, etc. En cualquier caso, aunque no se lo manifestaban uno al otro, se admiraban mutuamente y realmente reconocían el genio del otro. Eso también está documentado y se han escrito multitud de libros sobre la vida y las obras tanto de Leonardo da Vinci en Florencia como del propio Miguel Ángel. De hecho, cuando se visita Florencia se puede visitar, por ejemplo, la casa de Miguel Ángel y realmente ellos se cruzaban por la Plaza de la Signoria o la Piazza de la Signoria en Florencia con otro gran artista, escritor, político, filósofo político y embajador que era Nicolás Maquiavelo, nada menos.
tres grandes figuras del Renacimiento, muy importantes. Ciertamente Maquiavelo, pues por supuesto, admiraba, diríamos, las cualidades, tanto las cualidades artísticas, me refiero, tanto de Leonardo como de Miguel Ángel, porque reconocía que eran grandes artistas. Y en ese sentido también estaban otros grandes artistas como Brunelleschi y otros muchos. También por esa época del Renacimiento surgieron distintos humanistas como Pico de la Mirandola y otros, y realmente pues todo eso significó que Florencia era un centro de la cultura y del arte y de la invención en el Renacimiento. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.